derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 1. Dios y los derechos humanos. 1. ¿Qué son los derechos humanos? 2. La Declaración Universal. 3. La Edad Media y el poder pastoral. 4. La promesa del reino de los cielos. 1. ¿Qué son los derechos humanos? Empezamos aquí nuestra quinta entrega de Filosofía aquí y ahora. Esta quinta entrega va a versar alrededor del tema filosofía y derechos humanos. Un tema muy complejo que vamos a tratar en profundidad porque hay muchos, pero muchos complejos errores y modos equivocados de tratar un tema tan importante. Creemos que debemos trabajarlo para justamente disolver todos los malentendidos que hay alrededor de estos temas. Creo que hoy algunos de ellos vamos a poder erradicar. Los derechos humanos son los derechos que protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. O sea, que los derechos humanos son los derechos de la sociedad civil y no son los derechos de los agentes que forman parte del Estado. Estamos muy habituados, yo al menos y muchos más, a escuchar de parte de algunos gobernadores que en el entierro de un comisario, por ejemplo, el gobernador le cuenta a uno que ha ido a ese entierro y se ha parado junto al féretro de ese comisario y lo han cercado dos policías y le dicen, ¿y qué me dice? ¿Cuáles son los derechos humanos de él? ¿Qué derechos humanos tiene él? Y el gobernador no dice nada porque no quiere tener un conflicto. Pero en realidad hay una respuesta muy clara. Los derechos humanos del policía que ahí yace corresponden al Estado. Es el Estado el que se encarga de los derechos humanos de los que trabajan para el Estado. Los derechos humanos del Estado, de aquellos que trabajan para el Estado, forman parte de la justicia del Estado. Los derechos humanos de la civilidad que son agredidos por la justicia del Estado, por aquellos miembros del Estado que actúan inconvenientemente, exageradamente, desbocadamente, ultrajantemente, que vejan, que torturan, que desaparecen,
que atropellan a los ciudadanos, cuando el Estado es el que mata, entonces intervienen las instituciones civiles que son las encargadas de defender los derechos humanos. Vamos a ver si lo digo más claro. Los derechos humanos son instituciones civiles de la civilidad. El Estado defiende a los suyos desde la juridicidad del Estado. También debe defendernos a todos desde la juridicidad del Estado. Pero como a veces, en lugar de defendernos a todos, el Estado, desde dictaduras, desde exageraciones, desde exageraciones de instituciones a las cuales, digamos, se les va la mano o se les da una exagerada actuación en lo que hacen o actúan de un modo que no deben actuar, para cuando el Estado no actúa como debe actuar, no actúa dentro de la ley, es que están las agrupaciones civiles que se ocupan de actuar, de juzgar los excesos del Estado, porque el Estado suele matar, y más que eso también. Thomas Hobbes, el teórico inglés, inventó la figura del Leviatán, la bestia bíblica en la que los hombres depositaban su voluntad para que pudiera armonizarlos y todos ellos pudieran vivir en paz. Pero para poder vivir en paz debían entregar su libertad al Estado. Esto funciona hasta cierto punto, porque todos no pueden entregar su libertad al Estado porque quedan carentes de su libertad. Entonces hay un delicado equilibrio entre el Estado y la libertad de los sujetos de la sociedad civil. Pero el Estado debe respetar a todos los ciudadanos y debe saber que toda vida es sagrada, toda existencia es sagrada. Cuando el Estado viola esta norma, está violando los derechos humanos y para eso se constituyen las organizaciones de derechos humanos. Volvemos. 2. La Declaración Universal. Luego de la Segunda Guerra Mundial, era de esperarse que temas como los derechos humanos pasaran a primer plano. Una catástrofe tan impresionante que llevó 50 millones de muertos no podía sino despertar la conciencia de la humanidad. Esto se expresó desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de las reflexiones sobre el Holocausto y desde el punto de vista de las reflexiones sobre los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se reúne en París y se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De establecer una declaración universal es posible, se hace, se establece, pero también hay que sostenerla. Hay que hacer todo lo posible por sostenerla, porque después vamos a ver qué clase de ser es el hombre y si con declaraciones humanistas es posible encauzarlo en el sentido del bien. La Declaración de los Derechos Humanos es una Biblia del humanismo.
es en el sentido, digo humanismo, en el sentido en que dice cómo debe ser el hombre, cómo quisiéramos que fuera el hombre, lo mejor del hombre. Es las Naciones Unidas, son las Naciones Unidas las que plantean este deseo de hombre casi perfecto, de hombre que todos quisiéramos que así fuera y que con los años, con los muy pocos años casi al día siguiente, no será así. Pero al menos ahí queda sellado cómo queremos que sean y cómo deberían ser. En principio, lo que se postula es que todos los hombres nacen iguales y libres. Este es de los primeros y fundamentales postulados de la Declaración, sin distinción de raza y religión, opinión política, etc. Son principios que tienen el valor de los principios bíblicos, que no pueden ser violados sin violar la esencia de la condición humana. Cualquier sociedad que viole estos principios está violando lo esencial del hombre, lo esencial de la condición humana. Por ejemplo, cualquier sociedad que incurra en la tortura está violando estos principios que enunciamos. Y la tortura se ha aplicado a lo largo de todos los siglos. Pero en 1948, cuando las Naciones Unidas lanzan la Declaración de los Derechos Humanos, la tortura ya comenzaba a aplicarse muy pronto en Indochina, después en Argelia, después en Vietnam y hoy en Irak. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el hombre tortura? ¿Por qué hoy todo el mundo sabe que se tortura en Guantánamo, se tortura en Irak y todos toleran la tortura? ¿Por qué la hermosa Declaración de los Derechos Humanos que respaldan las Naciones Unidas es tan basureada como Hitler basurió de la sociedad de las naciones en la década del 30? Pareciera que las bellas declaraciones de las sociedades que se reúnen y hacen hermosos manifiestos no sirven a la hora de frenar a los matarifes. Ocurre que los matarifes no se guían por los grandes manifiestos de las buenas conciencias. Ocurre que las buenas conciencias no hacen la historia la hacen las malas conciencias en busca de los elementos metalíferos que den la riqueza a las naciones como para hacerlas subsistir. Y donde esté la riqueza que pueden hacer subsistir a las naciones, ahí van a estar las grandes naciones, buscando la energía que necesitan para continuar siendo grandes naciones. Y no importan todas las declaraciones que se hayan hecho a lo largo de la historia. Hitler decía, los tratados son papeles y los papeles se rompen. Y así se rompen todas las declaraciones más hermosas que se han hecho en la humanidad si hay que buscar energía en algún lejano territorio y hay que torturar para conseguirla. Volvemos. 3. La Edad Media y el poder pastoral. La tortura fue un arma fundamental durante la Edad Media. Es decir, la Inquisición torturaba para
castigar a los pecadores y sobre todo para esto, para castigarlos y para hacerles sentir el rigor de la ira de Dios ante los pecadores. Ahora, en la Edad Media había un orden muy vertical que era más o menos así. Había un Dios, ese Dios era el que tenía la verdad y la revelaba a los hombres, pero no a todos los hombres, la revelaba sobre todo a un hombre, al Papa. El Papa la revelaba a los pastores la revelaban a los pequeños pastores de los pueblos, quienes tenían a sus rebaños, a sus manadas, que eran los sencillos hombres que los seguían. Luego, la verdad era conocida por estos pequeños hombres, sencillos hombres, en el ámbito de la confesión. El poder pastoral es el de la confesión. Este es un tema que analiza muy bien Foucault. ¿Cuál es el poder de la Iglesia en el medioevo? El poder de la Iglesia en el medioevo son dos grandes poderes. Todos conocen el de la Inquisición, pero el del poder pastoral es mucho más fascinante, porque el párroco, cuando recibe en el cubículo de la confesión al pecador, y el pecador, con esa separación, con los agujeritos, comienza a hablarle al pastor y a confesarle los pecados que lo hacen impuro ante Dios, le está diciendo al pastor las impurezas que lo constituyen. Oh Padre, yo he pecado porque tal y tal cosa. Ahora, quizás él no haya pecado, porque los pecados los ha establecido la Iglesia. Esos son los pecados. Lo que él cree que es pecado son los pecados que ha establecido la Iglesia. Quizás no haya pecado, pero ha pecado lo que la Iglesia dice que es pecado. Entonces ha pecado. Y le dice al cura que ha pecado. Entonces el cura le dice, bueno, tienes que hacer esto. Este hombre sale contento del confesionario y libre y puro, pero el cura tiene una información sobre este hombre y el hombre que sale no tiene ninguna información sobre el cura. O sea, en el confesionario se da una relación, digamos, policial, ¿no? de información policial. El cura sabe todo sobre el que vino y el que vino se va y no sabe nada sobre el cura. Es un sistema de información policial que la Iglesia tiene en cada villa en la Edad Media. Este es el poder pastoral. Entonces, este es un poder enorme. Los hombres se sienten nada, se sienten manada, se sienten corderos que van detrás de los pastores. Los pastores son los curas y los hombres son una manada que siguen a los pastores porque los pastores son los representantes de Dios. Así la historia estuvo durante 13 siglos porque los pastores predecían que este valle de lágrimas iba rumbo al reino de los cielos y que el reino de los cielos esperaba en el futuro. Así la historia vivió en la modalidad de lo inmóvil. Los
Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice: existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 2. Satanás y los derechos humanos. 1. El pecado en la Edad Media. 2. Las confesiones de San Agustín. 3. La desobediencia y el inicio de la historia humana. 4. El poder y los absolutos. El pecado en la Edad Media. Este es nuestro encuentro 2, que lleva el indudablemente atractivo título de Satanás y los derechos humanos. Para concentrarnos en tal tarea, vamos a hacer un viaje a la Edad Media, y vamos a tratar de analizar qué era el pecado en la Edad Media, porque donde esté el pecado, para la Iglesia y para Dios y para el Papa y para cualquier sacerdote, está Satanás, porque Satanás es el creador del pecado. Satanás es el que incitó a Eva a pecar y con ello inició la historia humana, que se inicia como desobediencia y pecado, y arroja a los seres humanos a la experiencia del dolor y de ganarse el pan con el sudor de su frente, que son, al parecer, las cosas más terribles a las que Dios parecía condenar a los hombres. La cuestión es que ahí empieza la historia humana. La historia humana empieza entonces como pecado porque Eva, sobre todo Eva, la mujer, es la que cuestiona el orden del paraíso terrenal. El paraíso terrenal era un lugar en el que nada cambiaba nunca ni cambiaría jamás. Al cometer el pecado, Eva introduce la historia, y la historia sí es lo que cambia. Vamos entonces a esta idea del pecado en la Edad Media. La Edad Media es una etapa larga de unos 13 siglos en los cuales lo que domina es la Iglesia, la idea de un Dios que tiene la verdad en sí, que es la fuente de la verdad. La estructura de la Edad Media es una estructura esencial de la espera. El hombre vive en un valle de lágrimas donde sabe que está para sufrir, pero tiene la promesa divina de que luego de habitar por este valle de lágrimas va a llegar al reino de los cielos, donde va a tener una existencia plena junto al Señor. 13 siglos pasó así el hombre sometido a la fe. La fe entonces fue la que lo hizo enmudecer. Pero también lo que lo hizo enmudecer fue el miedo, porque el pecado tenía un costo muy alto. El pecado era provocado por Satanás, y la figura de Satanás fue instrumentada por el poder eclesiástico inquisitorial de la Edad Media de un modo muy eficaz. Es decir, si ustedes pecan, van a caer en las garras de Satanás.
y Satanás es el infierno. Y la gente creía en el infierno, porque es más posible creer en Satanás que en el infierno. Creer en Satanás en la forma del mal. El problema del mal es un muy serio problema que hay que tratarlo en la Edad Media también. ¿Dónde estaba el mal? Nadie se preguntaba dónde estaba el mal, porque todos veían el bien del Señor, el bien de Dios, el bien de la Iglesia, el bien de los sacerdotes. Sin embargo, la Inquisición logró encontrar el pecado en todas partes, con lo cual logró encontrar a Satanás en todas partes. Satanás es, según la leyenda bíblica, un ángel caído del reino de Dios. Un ángel inteligentísimo que se entrega al mal y a captar las almas para sacárselas al Señor. Las almas perdidas son las almas que van a caer en las garras de Satanás. El pecado es el camino directo a Satanás. Entonces, aquel que comete pecado tiene que ir urgente a decirle su pecado al pastor en el confesionario. El pastor lo escucha y tiene ya un dominio sobre ese hombre. Sabe que ese hombre ha pecado y tiene un dominio sobre él. Ya volvemos. Las confesiones de San Agustín. Uno de los personajes más fascinantes, pero más fascinantes de la Edad Media, es San Agustín. San Agustín es autor de las confesiones, que son sus confesiones, valientes confesiones. San Agustín es un hombre que tiene dos pasiones, dos terribles pasiones encontradas entre sí. Tiene la pasión por Dios y la pasión por la carne, la pasión del sexo, la pasión por el pecado, porque San Agustín ha sido educado así. El pecado es el pecado de la carne, pero es tal, digamos, por usar esta palabra, su pulsión hacia el sexo, hacia la carne, que lo lleva a pecar. Entonces el deseo de pecar es muy grande. ¿Cómo no va a quejarse a Dios? Dios, Señor, si me prohibiste pecar, ¿por qué pusiste tanto deseo en mí? Lo cual es un genuino reproche de San Agustín. Si Dios le ha prohibido el pecado de la carne, si Dios le ha prohibido el sexo, ¿por qué ha puesto en él semejante pulsión, semejante deseo por el sexo? Entonces, no puede cumplir con lo que Dios le pide, porque Dios mismo le impide cumplir con eso, al haberlo dotado de un poder sexual tan grande. Entonces, el sufrimiento de Agustín es enorme y pareciera no tener solución. Comete un robo, por ejemplo, simplemente por la banalidad, por la superficialidad de cometer un robo, por gozar del pecado mismo. Este es un gran tema existencial de la literatura y de los grandes personajes de Dostoyevsky. Se peca para gozar del pecado y se sufre por pecar, pero no importa, se peca igual porque el creyente atormentado quiere sufrir por su Dios. Entonces Agustín en sus confesiones dice: yo apetezco algo en la ignominia. Lo que apetezco en la ignominia es la ignominia. A ver si lo aclaro, pero creo que está claro, pero lo voy a decir de nuevo. Agustín dice: lo que yo apetezco o deseo de la ignominia es la ignominia misma. Es la ignominia la que satisface mi deseo, porque mi deseo es verme a mí mismo ignominioso, hundido en la ignominia. Y al hundirme en la ignominia, ahí es donde mi deseo queda colmado. Es un personaje existencial, es un personaje novelesco, es un personaje enormemente valioso, mucho más valioso que Santo Tomás de Aquino. Agustín justamente escribe las confesiones.
Tomás de Aquino se ocupa en demostrar la existencia o la no existencia de Dios, sobre todo la existencia de Dios, por supuesto. El hombre medieval era un hombre que vivía en una constante infelicidad, porque tal como lo manifiesta Agustín, también los otros hombres sentían el llamado de la carne, digamos así. Pero el llamado de la carne era el llamado del pecado. Era, en última instancia, el llamado de Satanás. Lo que el cura le había dicho en el confesionario al pecador es: cuando sientes, hijo mío, el deseo de la carne o el deseo de ir con prostitutas, es Satanás el que te está llevando. Y ahí el pecador sabe que su destino es el infierno. Entonces, el pecador debe seguir el rebaño, porque si no, también está el Tribunal de la Inquisición, que es la gran institución de la Iglesia medieval, un tribunal inquisitorial a cargo de Torquemada, que se ocupa de quemar brujas, de torturar pecadores, de decidir arbitrariamente quién es un pecador, quién no es un pecador, quién es un santo, quién no lo es. El poder de Torquemada llega a ser absoluto. Entonces, lo que hay en la Edad Media es terror a ceder al pecado. Y ustedes fíjense que el mismo Agustín le dice a Dios que se cruzó con una mujer que lo tentó y que lo invitó a entrar con ella, y que él apenas si pudo controlarse. Pero entonces aquí está el terror: si apenas pudo controlarse, y cuando no pueda controlarse, ¿qué va a pasar cuando no pueda controlarse y caiga y se hunda en el pecado, en el reino de Satanás? Volvemos. 3. La desobediencia y el inicio de la historia humana. Como podemos ver en lo relativo a nuestro tema, los derechos humanos y la filosofía, pero veamos aquí los derechos humanos. Los derechos humanos en la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. Los derechos venían de Dios. Es decir, es una sociedad vertical que remite a la figura divina. La figura divina se encarna en una estructura que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también es verticalista, empezando por el Papa y terminando por el pastor que confiesa al pecador en el confesionario. Entonces, no hay derechos humanos. Digamos, no hay libertad. No hay libertad. Donde no hay libertad, tengamos claro esto, donde no hay libertad no puede haber derechos humanos. Entonces, en la Edad Media no hay libertad, porque los hombres viven sometidos al terror de pecar, caer en pecado y caer en las garras de Satanás. Y la libertad no la tienen nunca, tienen que ir al confesionario y decirle al pastor lo que han hecho: he pecado. Y cuando tienen la absolución del pastor, ahí salen medianamente liberados a volver a la manada y tratar de no pecar. Pero como la mujer es lo prohibido, la mujer es notable porque la mujer es en la concepción cristiana, la mujer es la esencia del pecado, porque la mujer es la tentación de la carne, porque en la mujer se encarna el sexo, y la mujer es la que hace pecar a Adán en el paraíso terrenal. Eva hace pecar a Adán. Entonces Adán, que era un badulaque que andaba por el paraíso terrenal de un lado a otro sin saber qué hacer con su vida, mucho no tenía que hacer con su vida en el paraíso terrenal realmente, Eva contrae una relación con la serpiente, que es Satanás, y acá veamos la importancia de Satanás para los derechos humanos. O sea, Satanás hace pecar a Eva, y Eva, entonces, con esa desobediencia fundante ante Dios,
inicia la historia humana, porque era necesario que Eva pecara, era necesario que Satanás la tentara para que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso, y ahí comienza la historia humana. Si no, todavía Adán y Eva andarían por el paraíso de un lado a otro y no habría habido historia humana. Ahora bien, el hombre inicia su historia luego de la desobediencia fundante, que consistió, es notablemente coherente esto, consistió en comer la manzana del árbol del conocimiento. Es decir, el hombre estaba condenado a no conocer. Por eso también la Edad Media es la edad de la brutalización del hombre, porque el hombre está condenado a no conocer. Cuando quiere conocer, peca y Dios lo expulsa del paraíso terrenal. Entonces, esta expulsión abre la historia humana. Entonces, hay una verdad que queda instaurada, digamos. El hombre comienza el devenir de su historia, pero en la Edad Media la verdad la tiene Dios. Y el saber, desde sus orígenes, el comer del árbol del conocimiento, condena al dolor. Parirás con dolor, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, los expulsa, y ahí comienza una historia de dolor, de tragedia y de alegrías profundas también. Pero, al menos, el hombre es dueño de sus actos, hasta que se instaura de nuevo el reino de Dios en la tierra, que es durante la Edad Media, donde Satanás está presente en el pecado con que constantemente la Iglesia amenaza al posible pecador. La Iglesia lo que constantemente le dice: no peques. El pecador no quiere pecar, pero las tentaciones son muy grandes. Aquí tenemos todo un drama existencial, un culebrón tenemos. Yo no quiero pecar, quiero ser puro, quiero ir al reino de los cielos y no quiero caer en las garras de Satanás. Pero, oh Dios mío, ¿por qué pusiste en mí tanto deseo de pecar, que mi vida es tan difícil? Entonces, este hombre que ha comido del árbol del conocimiento, durante la Edad Media lo olvida que alguna vez comió del árbol del conocimiento para pensar por su cuenta, hecho que recién ocurre con Descartes en 1637. Pero durante la Edad Media el hombre no piensa, vive sometido al señor feudal, vive sometido a la Iglesia. En la Edad Media no hay libertad. El hombre está, digamos, en camino hacia el reino de Dios. Lo fundamental, y donde reside todo eso, es en una, digamos, desvalorización total del valle de lágrimas, que es la vida aquí en la tierra. Tu vida aquí en la tierra no tiene valor. Si sufres, está bien, porque tu vida aquí en la tierra es un valle de lágrimas, pero te espera la promesa divina del reino de los cielos. Volvemos. Cuatro, el poder y los absolutos. La misión de la Inquisición, por supuesto, es perseguir a los pecadores, pero no se sabe qué es ser un pecador. En verdad, la efectividad del terror es que nadie sepa qué es lo que no hay que hacer para no ser castigado, o qué es lo que hay que hacer. Esta fuerza que tiene la idea de que el pecado puede ser cualquier cosa que disguste al poder es terriblemente terrorífica. De todos modos, está claro que aquellos que desafían el orden establecido, este orden de la Iglesia, de esta Iglesia de Jesús, del pobre de Nazaret, que había venido a predicar el amor entre los hombres, y que terminan los hombres edificando una iglesia basada en el terror, esta iglesia tiene un orden científico
y teológico, que es su basamento, pero que es imposible discutirlo. No se puede discutir la concepción que la Iglesia tiene de la ciencia. Cuando Giordano Bruno lo discute, lo queman en la hoguera. De modo que el terror de los sabios, de los investigadores, es muy grande. Galileo Galilei se retracta. Entonces, como sabemos, todo régimen autoritario reprime desde un absoluto que puede ser el partido, que puede ser la democracia occidental, o que puede ser el dogma eclesiástico, tal como lo era en la etapa de la Inquisición. Se necesita un absoluto para reprimir desde ahí. Todo absoluto, por supuesto, está contra los derechos humanos, porque los derechos humanos, la esencia de los derechos humanos es la libertad. No puede haber derechos humanos sin la libertad. Y todo régimen autoritario elimina la libertad. Entonces, no puede haber libertad bajo el autoritarismo. El autoritarismo solo concibe lo uno, solo existe lo uno. Esta es la concepción de lo autoritario. Lo antiautoritario es la valoración de lo múltiple, pero de lo múltiple, también lo múltiple se concibe con contradicciones, antagonismos y luchas internas, pero es lo múltiple. En cambio, cuando el terror se impone lo uno, como cuando se impone la Inquisición en la Edad Media. Entonces, el terror de cada uno de ser el otro del poder es muy enorme. Que el poder te señale como el otro con mayúsculas, que te diga, sos el enemigo del poder. El poder no puede realizarse por la existencia de hombres como vos o mujeres como vos. Entonces te vamos a castigar. Así, los derechos humanos deben rehuir la existencia de poderes absolutos, porque si el poder me dice eso, yo tengo que decir, bueno, ante todo voy a buscar a mis abogados para que me defiendan, pero dentro de un poder absoluto no hay un régimen social, incluso de organizaciones de derechos humanos, que defiendan a los atacados por el poder. No se puede entonces establecer condenas desde los absolutos. Pero toda la Edad Media funcionó desde el absoluto de la idea de Dios. Contrariamente a este poder eclesiástico terrorífico que encarnó Torquemada, se abre la idea del Estado democrático. El Estado democrático es un Estado en el cual el Estado puede juzgar, pero debe juzgar de acuerdo a una ley, que es la ley del Estado acordada por todos. En el Estado democrático, la libertad, que es lo que nosotros tantos estamos diciendo como fundamento de los derechos humanos, es la que tiene que reinar. Ahora, las organizaciones de derechos humanos están para juzgar al Estado, porque al Estado, si bien se lo puede consagrar democráticamente, el Estado puede desviarse de la vía democrática. Entonces, están las organizaciones del pueblo, de la civilidad, entre las cuales están las de los derechos humanos, que juzgan los desvíos del Estado, que juzgan, por ejemplo, si en una comisaría fue torturado un chico de 7 años. Entonces, ahí van los grupos de derechos humanos. Torquemada, por ejemplo, habría sido atacado furiosamente por
las organizaciones de derechos humanos, pero Torquemada se hubiera ocupado antes de que no hubiera organizaciones de derechos humanos durante la Edad Media, como no las hubo. Las organizaciones de derechos humanos son una conquista de la democracia. Por eso nosotros tenemos que ser tan celosos en cuidar nuestra democracia. La conclusión de todo esto es que Satanás es la figura del pecado, que bajo un régimen de terror que dice que aquel que peca cae en las garras de Satanás y debe ser castigado, no puede haber libertad. El hombre debe tener la libertad de poder vivir en un régimen que esté, a su vez, vigilado por las organizaciones que el pueblo erige para vigilar el funcionamiento del Estado. El Estado no es autónomo, la sociedad tampoco es autónoma, forman un todo. En ese todo se ha organizado para que todos se comprendan y comprendan las razones de los otros. Y si entran en conflicto, que esos conflictos se resuelvan racionalmente, no apelando sobre todo a la violencia, sino a la posible y cada vez más posible comprensión entre los unos y los otros. Bueno, chao. Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice: existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 3. Teoría de la violencia. 1. La historia avanza por su lado malo. 2. El espíritu de dominación y la pulsión de muerte. 3. La voluntad de poder. 4. El torturado en la cruz. 1. La historia avanza por su lado malo. Esto es Filosofía aquí y ahora en su 5ª temporada. En esta 5ª temporada nos estamos dedicando a filosofía y derechos humanos. Hoy nos vamos a dedicar a teoría de la violencia. Como se comprenderá, el tema de la violencia es absolutamente necesario, nos tenemos que ocupar de él, porque los derechos humanos justamente tratan de proteger a los seres humanos de la violencia que sobre ellos ejerce el aparato estatal desbocado, excesivo, brutal, vejatorio, que viola los derechos humanos, violando los derechos de los individuos que viven en una determinada sociedad. Los derechos humanos están para proteger a esos seres humanos. Entonces, los derechos humanos
tenemos que pelear más que nunca por ellos, porque la violencia es lo que está reinando en la historia. Esta ya no es una historia angélica, una historia de amor, es una historia violenta, una historia de odio que marcha por su lado malo. Hegel decía, la historia marcha por su lado malo. ¿Qué quería decir con esto? Que la historia marchaba por su lado negativo. Para Hegel, esta era una afirmación teórica, no moral. Es decir, para Hegel había un lado positivo de la historia, que era la afirmación del primer momento de la historia. Luego venía necesariamente un lado negativo que destruía a ese lado positivo, y luego venía un tercer momento de conciliación en el cual el lado positivo primero, el lado negativo segundo, se armonizaban en un tercer momento que Hegel llamaba el momento posibilitado por el Aufheben, el momento de lo que superaba conservando, y ese tercer momento de la conciliación era el que permitía la armonía. Bueno, esta filosofía hegeliana que lo llevó a constituir todo su edificio teórico y al cual remitimos a nuestras clases sobre Hegel para que ustedes lo repasen mejor, le permite decir a Hegel que la historia avanza sobre su lado malo. Es decir, si no hubiera negatividad no habría historia, y tengamos en cuenta que si no hubiera habido pecado en el paraíso terrenal, tampoco hubiera habido historia. A ver, regresemos un momento al Génesis. Tenemos Génesis, momento en que se inicia el Antiguo Testamento. Tenemos paraíso terrenal, un Dios que les dice a dos personajes desnudos: este es un paraíso, este es un lugar hermoso, van a vivir acá, ustedes son inocentes, pásenla bien. Bueno, el hombre es... sí, es un inocente bobo, digamos, es totalmente bobo, y la mujer es más inquieta y es más curiosa, como todavía lo es. Como es más inquieta y es más curiosa, quiere comer de un árbol que Dios prohibió. Ese árbol que Dios prohibió comer es el árbol de la ciencia, del conocimiento. El hombre no debe conocer, dice Dios, claro, porque solo Dios quiere conocer. Entonces, cuando el ser humano conoce, peca. Conocimiento es igual a pecado. Pecado es igual a arrogancia ante Dios. Y es Eva, la mujer, la primera que toma para sí el derecho de erguirse ante Dios y decir, sí, yo voy a pecar porque yo quiero conocer. Yo quiero saber, aunque eso implique sufrimiento. Los echa del paraíso terrenal y luego continúa la historia con dolor. Y entonces Adán y Eva tienen sus dos hijos, que son Caín y Abel. Y Caín mata a Abel. Caín significa posesión y Abel tiene un nombre inocente como sol del mediodía, una cosa así. Pero Caín significa posesión, y posesión ya es un nombre que nos está dando, revelando, abriendo el enigma de todas las tragedias que han atravesado el espíritu del hombre a lo largo de la historia. Volvemos. Dos, el espíritu de dominación y la pulsión de muerte. La posesión es equivalente a la dominación. Cuando uno quiere poseer algo, es porque no lo posee, porque no lo tiene. Y lo posee otro generalmente. Si lo posee otro, uno se lo quiere sacar, porque desea poseer esto. Esta condición del hombre es la tragedia de toda la vida del hombre, porque si el hombre no deseara las cosas
que tiene el otro, bueno, la vida sería un poco más serena. Pero no es así, no es así. Caín es sinónimo de posesión y Caín es un asesino. O sea, la pulsión de poseer lleva a matar. Bueno, entonces, uno de los motivos de por qué existe la violencia es porque en el hombre existe la pulsión de poseer lo que está en el otro. La posesión implica el deseo de dominar al otro para poseerlo y para arrancarle lo que el otro tiene. El espíritu de posesión está animado por la pulsión de muerte, porque yo, si el otro se resiste, tengo que matarlo. Entonces, la pulsión de muerte también está animada por la voluntad de poder de Nietzsche. Todo esto es lo que hace y lo que mueve a un imperio que lucha a muerte por lo que quiere. Digamos, el petróleo que hoy existe en Irak y que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y lo que haga falta, la OTAN, invaden los territorios islámicos, lo hacen porque tienen una voluntad de poder de invadir esos países por el poder energético que tienen. Entonces, por el valor, ¿no? El poder energético ahí en materias primas. Entonces, esa voluntad de poder no puede detenerse nunca porque tiene que crecer constantemente para seguir siendo siempre lo que es. Es decir, el imperio norteamericano, si se quedara como es hoy, se iría achicando. Para crecer, tiene que expandirse constantemente. Entonces, la voluntad de poder, el espíritu de dominación, el espíritu de posesión, constantemente tienen que ir creciendo, expandiéndose. Esto lo sabía muy bien Adolfo Hitler, que empezó hablando muy tempranamente del espacio vital que Alemania necesitaba para ser sí misma, para ser verdaderamente Alemania. Y vaya si intentó un espíritu de expansión del espíritu de Occidente que Hitler dijo representar. ¿Qué dijo Hitler que representaba? Nosotros representamos el espíritu de Occidente. Bien, ¿quién gana esta pelea? Gana el que tiene menos miedo a morir. ¿A morir por qué? A morir por su naturalidad, por su carnalidad. Es decir, si yo tengo un verdadero deseo de conquista, ese verdadero deseo de conquista es mi deseo de dominio. Ese deseo de dominio es espiritual. Es espiritual. En cambio, el miedo a perder la vida en la lucha por ese deseo de dominio no es espiritual, es carnal, es el miedo a morir, es el simple miedo a morir que podría tener el más deleznable animal que habita la tierra. Entonces, el que abandona la lucha porque tiene miedo a morir se une a la animalidad, mientras que el que continúa la lucha porque quiere que su espíritu de dominio triunfe, continúa siendo un hombre. Y sigue luchando para ser reconocido por otros. Bueno, esto siempre trae una enorme paradoja, porque los otros, los que lo reconocen, son los que se le han sometido. Y los que se le han sometido por miedo. Y si se le han sometido por miedo, ya no son hombres, han pasado a ser animales. Esta es la dialéctica de Hegel en El amo y el esclavo. Pero dejemos este juego brillante de Hegel. El mundo es de los amos porque los amos tienen todo el poder bélico y mediático necesario para conquistar este mundo, y en esa tarea están.
el proyecto del imperio bélico comunicacional es apropiarse de este mundo o que este mundo no esté en condiciones de sublevársele. Eso no lo va a permitir nunca. O sea, si alguien piensa hacerlo, que lo piense bien, que lo piense pensando en el poder que tiene enfrente, sobre todo en eso. Seguimos. 3. La voluntad de poder. En esa famosa dialéctica del amo y el esclavo, en la cual se enfrentan dos personas y una de ellas tiene miedo a morir y la otra tiene menos miedo a morir y más deseos de someter a la otra, entonces se constituye en el amo y somete al otro. Pero el otro queda reducido a una cosa porque se ha sometido al deseo, a la coseidad de morir. Bueno, aquí el amo se entrega al goce porque tiene un esclavo. La cosa parece muy fácil para el amo y muy sencilla. Pero el esclavo empieza a trabajar, ¿no? Trabaja y comienza a hacer la historia. El esclavo hace la historia trabajando la materia. Ahora bien, esta resolución de la dialéctica en Hegel es un poco optimista, digamos. El amo no trabaja, el esclavo hace la historia y así va tomando poder hasta que triunfa finalmente por el esclavo, sobre el amo. Por eso Marx le toma tanto cariño a esta dialéctica. Ahora, Nietzsche viene a agregar a esto que en el hombre lo que priva es una voluntad de poder que tiene que ver con el mundo de la vida y no con el trabajo, sino con el pertenecer al mundo de la vida en tanto voluntad de poder y devenir de la voluntad de poder. La voluntad de poder deviene porque la voluntad de poder existe porque la voluntad de poder es un devenir de esa voluntad, un constante devenir de esa voluntad que se quiere a sí misma y cada vez quiere tener más. Ahora, en un análisis de la violencia, deberíamos ver que todos estos elementos, finalmente, de todos estos filósofos, van a confluir y a chocar los unos contra los otros. Que el hombre de la voluntad de poder va a chocar contra el esclavo, que el esclavo se va a sublevar contra el amo, que el amo no va a poder mantener constantemente su situación de comodidad. De hecho, Hegel está trabajando sobre los elementos de la Revolución Francesa, ¿no? Que es una gran revolución del pueblo bajo y la burguesía. Es una de las grandes revoluciones triunfantes, ¿no? Con todo el desarrollo terrible que tiene, ¿no? Robespierre, Saint-Just, el terror, y Napoleón, emperador, que lleva los principios de la Revolución Francesa por toda Europa. La violencia existe porque existió, porque existe y porque existirá. ¿Por qué existirá? Porque el hombre es violento, porque la violencia está en el hombre y porque el hombre sabe que para conseguir algo, una de las formas fundamentales que tiene es matar al otro, porque el hombre ha desobedecido una y otra vez los preceptos fundamentales de Dios. ¿Cómo no va a desobedecer el no matarás? Se ha burlado del no matarás, se ha burlado del amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Freud se ha burlado en el malestar en la cultura de ese principio. Freud en el malestar en la cultura dice, ¿por qué voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Qué tiene mi prójimo como yo? ¿Por qué voy a amarlo? Bueno, si Freud se ríe de ese precepto, ¿cómo los hombres en batalla, lanzados a la bulimia de sus deseos, no van a violar el precepto bíblico que dice, no matarás? Viven violándolo, viven violándolo. Volvemos. Cuatro. El torturado en la cruz. Yendo al plano religioso, al plano estrictamente del cristianismo, tenemos que ver cómo se ha utilizado la figura de Cristo por medio de la Iglesia católica. Es decir, Cristo, cuando uno entra a la Iglesia, salvo que esté absolutamente acostumbrado, pero cuando entra las primeras veces, no puede sino impresionarse por la figura de ese hombre que está en el altar, en una cruz, y por los horrores de las heridas que tiene y por los clavos que atraviesan sus carnes. Es una figura muy dolorosa, ¿no? Es una figura que está expresando la tortura. A ese hombre se le ha practicado meticulosamente un dolor técnico, ¿no? Con tranquilidad, de a poco, se lo ha hecho sufrir. Ese que sufre ahí es nada menos que el Hijo de Dios, el poeta, el profeta de Nazaret, es Jesucristo. Él ha venido, ha sido enviado por Dios para redimir todos nuestros pecados y ha tenido que sufrir todo eso para redimir todos nuestros pecados. Es decir, eso que ha sufrido ahí, lo ha tenido que sufrir por nosotros. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿qué hemos sufrido nosotros por Él? Entonces, la pregunta inmediata también es, ¿qué tendremos que sufrir por Él? ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por Él? Estamos en deuda con Él, porque Él sufrió todo eso por nosotros y nosotros aún no hemos sufrido nada por Él. El profeta de Nazaret, desde la cruz, sangrante, muerto, torturado, nos está exigiendo, ya que nos ha redimido de la culpa, que hagamos algo en la vida para ser dignos y estar a la altura de semejante sacrificio. Incluso el sacrificio es peor, porque llega a los extremos de la duda. Está tan extremo es el sacrificio de Jesús de Nazaret, que en determinado momento ya llega al límite extremo y exquisitamente fino y estrecho de dudar del Padre, de la figura del Padre, porque Jesús pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, cuando pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado?, todos los dolores le tienen que haber dolido más, porque era la fe en la figura del Padre que lo sostenía, la que le permitía seguramente tolerar ese infinito horror. Pero una vez que la fe se pierde y el Padre, Él dice que lo abandonó, el dolor tiene que ser el triple. Entonces, ese Cristo en la cruz ha muerto con un dolor infinito y con una duda absoluta. Entonces, así comienza la figura de Jesús y la Iglesia católica. Ahora,
ya la Iglesia instalada, ya la Edad Media puesta a circular, la figura del Papa instaura esa Iglesia de Pedro, ¿no? Sobre esta piedra construirás mi iglesia, y la Iglesia de Pedro se construye de un modo absolutamente vertical. Entonces, durante toda la Edad Media, en que en gran parte de ella funcionó la Inquisición, la figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Si nuestro Señor Dios fue torturado hasta tal punto, imagínate tú, pecador, hasta qué punto te torturaremos si Él tuvo que ser torturado así. Entonces, no esperes perdón, no esperes sino castigo. Lo que tendrás será castigo como lo tuvo nuestro Señor en la cruz. No esperes el perdón que Él no tuvo, no lo habrá para ti. Si Él no lo tuvo, tú no lo tendrás. Entonces, ese Cristo que vino a este mundo a redimir nuestros pecados, termina siendo instrumentado por la Iglesia inquisitorial para hacer de esos pecados un instrumento de castigo, y para hacer de ese Cristo bondadoso un Cristo que juzga, que castiga y que doblega al pecador, y que sus heridas son heridas a infligir al pecador ínfimo, terrestre, que ha pecado, para torturarlo y para que confiese sus pecados. En esto se ha transformado, en esto ha transformado la Iglesia estatal, la bondad de Jesús. Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice: existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 1. Dios y los derechos humanos. 1. ¿Qué son los derechos humanos? 2. La Declaración Universal. 3. La Edad Media y el poder pastoral. 4. La promesa del reino de los cielos. 1. ¿Qué son los derechos humanos? Empezamos aquí nuestra quinta entrega de filosofía a comisario, y lo han cercado dos policías y le dicen: ¿y qué me dice? ¿Cuáles son los derechos humanos de él? ¿Qué derechos humanos tiene él?
Y el gobernador no dice nada porque no quiere tener un conflicto. Pero en realidad hay una respuesta muy clara. Los derechos humanos del policía que ahí yace corresponden al Estado. Es el Estado el que se encarga de los derechos humanos de los que trabajan para el Estado. Los derechos humanos del Estado, de aquellos que trabajan para el Estado, forman parte de la justicia del Estado. Los derechos humanos de la civilidad que son agredidos por la justicia del Estado, por aquellos miembros del Estado que actúan inconvenientemente, exageradamente, desbocadamente, ultrajantemente, que vejan, que torturan, que desaparecen, que atropellan a los ciudadanos, cuando el Estado es el que mata, entonces intervienen las instituciones civiles que son las encargadas de defender los derechos humanos. Vamos a ver si lo digo más claro. Los derechos humanos son instituciones civiles de la civilidad. El Estado defiende a los suyos desde la justicia y la libertad de los sujetos de la sociedad civil. Pero el Estado debe respetar a todos los ciudadanos y debe saber que toda vida es sagrada, toda existencia es sagrada. Cuando el Estado viola esta norma, está violando los derechos humanos y para eso se constituyen las organizaciones de derechos humanos. Volvemos. 2. La Declaración Universal. Luego de la Segunda Guerra Mundial, era de esperarse que temas como los derechos humanos pasaran a primer plano. Una catástrofe tan impresionante que llevó 50 millones de muertos no podía sino despertar la conciencia de la humanidad. Esto se expresó desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de las reflexiones sobre el Holocausto y desde el punto de vista de las reflexiones sobre los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se reúne en París y se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De establecer juridicidad del Estado, también debe defendernos a todos desde la juridicidad del Estado. Pero como a veces, en lugar de defendernos a todos, el Estado, desde dictaduras, desde exageraciones, desde exageraciones de instituciones a las cuales, digamos, se les va la mano o se les da una exagerada actuación en lo que hacen o actúan de un modo que no deben actuar, para cuando el Estado no actúa como debe actuar, no actúa dentro de la ley, es que están las agrupaciones civiles que se ocupan de actuar, de juzgar los excesos del Estado, porque el Estado suele matar, y más que eso también. Thomas Hobbes, el teórico inglés, inventó la figura del Leviatán, la bestia bíblica en la que los hombres depositaban su voluntad para que pudiera armonizarlos y todos ellos pudieran vivir en paz.
pero para poder vivir en paz debían entregar su libertad al Estado. Esto funciona hasta cierto punto, porque todos no pueden entregar su libertad al Estado porque quedan carentes de su libertad. Entonces hay un delicado equilibrio entre el Estado aquí y ahora. Esta quinta entrega va a versar alrededor del tema filosofía y derechos humanos. Un tema muy complejo que vamos a tratar en profundidad porque hay muchos, pero muchos complejos errores y modos equivocados de tratar un tema tan importante. Creemos que debemos trabajarlo para justamente disolver todos los malentendidos que hay alrededor de estos temas. Creo que hoy algunos de ellos vamos a poder erradicar. Los derechos humanos son los derechos que protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. O sea, que los derechos humanos son los derechos de la sociedad civil y no son los derechos de los agentes que forman parte del Estado. Estamos muy habituados, yo al menos y muchos más, a escuchar de parte de algunos gobernadores que en el entierro de un comisario, por ejemplo, el gobernador le cuenta a uno que ha ido a ese entierro y se ha parado junto al féretro de ese